Cálculo 1. Vamos a ver cómo se calculan límites unilaterales con funciones especiales. Empezaremos con los ejemplos de función signo. Para eso vamos a trazar el gráfico de esa función. Aquí observamos el gráfico de f de x igual a signo de x. Su regla de correspondencia establece que esa función es 1 cuando x es mayor que 0, menos 1 cuando x es menor que 0, y 0 cuando x es igual a 0, por eso observamos aquí un punto incluido justamente en el origen del plano cartesiano. Si queremos calcular el límite cuando x tiende a 2, tomando en cuenta que ese valor se ubica aquí, y en ese valor la función es constante, el límite es igual a 1, justamente la constante a la que es igual a función signo en ese tramo. Muy bien, cuando x tiende a 0, en cambio, ocurre lo siguiente. Por izquierda la función tiende a menos 1 y por derecha la función tiende a 1. Eso significa que este límite no existe. Y de allí obtenemos una conclusión importante. Si queremos calcular un límite con la función signo y cuando evaluamos obtenemos un argumento diferente de 0, es posible que el resultado se obtenga por simple evaluación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el cálculo del límite cuando x tiende a 5 de la función signo de x, evaluamos la función en 5. Signo de 5 es igual a 1. Eso es suficiente. Ese es el resultado. No tenemos que hacer ningún gráfico ni aplicar la regla de correspondencia. Pero si tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 de signo de x, como ya lo hicimos, como el argumento se hace 0, evaluar no es suficiente. ¿Por qué evaluar no es suficiente? Porque la función tiene un salto en 0 y el comportamiento por izquierda y por derecha es diferente. Entonces, siempre que usted evalúe una función signo, no solamente en x, sino en cualquier argumento, y se obtenga signo de 0, aplique mejor la regla de correspondencia o haga el gráfico de la función para estar seguros del resultado. Puede ser que el límite no exista. Muy bien, veamos qué pasa con la función escalón. La función escalón se define como 1 cuando el argumento es mayor que 0 y 0 cuando el argumento es menor o igual que 0. De manera similar a lo que ocurrió en el caso de la función signo, nosotros podemos calcular límites con la función escalón simplemente evaluando si el argumento es diferente de 0. En este caso queremos calcular el límite cuando x tiende a menos 3 de mu de x. Entonces evaluamos y obtenemos mu de menos 3. Mu de menos 3 es igual a 0. Eso es suficiente. En este caso, sin embargo, deberíamos evaluar en x igual a 0. Como 0 es el punto en que la función es discontinua, vamos a estudiar discontinuidad después. 0 es un punto en que la función tiene un salto. No es suficiente con la evaluación, tenemos que hacer el cálculo a partir del gráfico o a partir de la regla de correspondencia. Ya vimos cómo hacerlo a partir del gráfico en el ejemplo anterior. Veamos cómo hacerlo a partir de la regla de correspondencia. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 0, pero resulta que por derecha e izquierda de 0 el comportamiento es diferente. Entonces decimos límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de mu de x, y analizamos en el tramo en el que x es menor que 0, porque acercarse a 0 por la izquierda significa que x es negativo. El resultado es 0. Acercarse a 0 por la derecha significa que x es positivo. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es 1, porque este tramo, ojo, que es válido solamente cuando x es mayor que 0, lo cual es consistente con el hecho de que x se aproxime a 0 por la derecha. Como los límites son diferentes, decimos que el límite no existe. Muy bien, vamos a ver qué pasa con la función entero mayor. Aquí tenemos el gráfico de la función entero mayor. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 2.7 de entero mayor de x. Como 2.7 no es un número entero, eso significa que en 2.7 la función es constante. Note que la función es constante de 2 a 3. Eso incluye a 2.7. Eso significa que para cualquier punto interior en el intervalo 2-3, el límite sale por simple inspección. Entonces, en este caso, solamente el límite sale por simple evaluación. A eso me refería. Solo es cuestión de evaluar. Miren, el entero mayor de 2.7 sabemos que es igual a 2. Listo.
Pero si queremos calcular el límite cuando x tiende a un número entero, como la función entero mayor tiene saltos en todos los enteros, no es suficiente evaluar. Mire, si nosotros evaluamos, sabemos que el entero mayor de 3 es igual a 3. Sin embargo, ese no es el límite y nosotros nos podemos dar cuenta analizando la regla de correspondencia o el gráfico. Vamos a analizar los dos. Si analizamos el gráfico, observamos lo siguiente. Cuando x tiende a 3 por la izquierda, la función está a la altura de 2. Y cuando x tiende a 3 por la derecha, la función está a la altura de 3. Eso significa que los límites unilaterales son diferentes y por lo tanto este límite no existe. Es lo mismo que obtenemos en el análisis de la regla de correspondencia. Si el límite cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda del entero mayor de x. Note que 3 por la izquierda significa que me acerco a 3 con valores que son menores que 3. X es menor que 3. Estamos hablando del tramo en que la función vale 2. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha corresponde al tramo en que x es mayor que 3. Hablamos del tramo en que x es, mira, aquí dice x mayor o igual que 3. Hablamos del tramo en que la función vale 3. Como los límites unilaterales son diferentes, el límite bilateral no existe. Bien, en resumen podemos decir lo siguiente. Si tenemos que calcular un límite en que aparece la función signo, la función escalón o la función entero mayor, debemos tener en cuenta lo siguiente. Si el argumento de la función signo tiende a 0, cualquiera que sea, o el argumento de la función escalón tiende a 0, o el argumento de la función entero mayor tiende a un número entero, cualquiera que sea, entonces debemos resolver aplicando la definición o el gráfico de la función correspondiente. Listo.